Hola, soy Titi Y yo, Matías. y juntos hacemos Espacio Podcast. Un lugar donde podrás encontrar información importante, extra folleto y que te va a ayudar un montón en tu repaso de escuela sabática el sábado con tus amigos. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo... Espacio Podcast. ¡Qué felicidad! Un aplauso para ustedes por estar con nosotros este día en la audiencia. ¿Cómo estás, Titi? ¿Todo bien? Estamos todo bien, todo correcto. Gracias a Dios. Qué bueno. Y otra vez le damos el saludo a nuestro querido Matius, que está con nosotros. Un aplauso para él. ¿Cómo están, chiquillos? Qué alegría estar aquí acompañándolos una vez más, una nueva semanita llena de alegría, de muchas emociones en nuestra escuela sabática, así que se vienen cosas muy hermosas y un muy buen aprendizaje para nosotros. Eso. Directo desde Brasil, importadísimo. Matius, ¿de qué parte exactamente eres de Brasil? De São Paulo. Sao Paulo. ¿Alguna vez te enseñaron samba o no? Esas cosas no entraban a tu casa. No, hermano, nunca. No bailo samba, tampoco juego el fútbol. No, pero ¿cómo? O sea, samba te lo perdono. Interesante. No se me ocurrió preguntarlo. Bueno, vamos a partir, vamos a empezar ya con nuestro espacio podcast. Sí, recordarles como todas las semanas que nuestros materiales están en espacio, o sea, Ministerio Joven Unión Chilena, tanto en YouTube como en Instagram, también lo pueden encontrar en Spotify y en el código QR de su folleto, también como en las páginas oficiales de Jóvenes Adventistas Oficial de la División Sudamericana. Titi, ¿tenemos saludos que nos puedas decir de esta semana? Por supuesto, Mati, tenemos unos saludos de YouTube y te los voy a leer al tiro. Dice Romina Bernal, dice: esta lección es muy buena y necesaria. Y gracias por compartir con nosotros el espacio podcast. Y qué gusto escuchar a Mateus, quien fue mi compañero de misión 2018 junto a la Feñita. Mira, Mateus, de aquí hay gente que te conoce. Muchos saludos. También tenemos un comentario de Erison Terán. Después nos van a contar una historia de eso. Eso. Justo nos van a contar una historia después de eso. Y tenemos un comentario de Edison Terán que nos dice: muchas gracias. Y si no me equivoco, sí, esos serían los saludos, Mati, de esta semana. Muchas gracias por los saludos desde todo Chile y el mundo entero. Vamos a comenzar, así que le vamos a pedir a nuestro querido Matius que nos pueda hacer la oración inicial para comenzar ya con el comentario. Por supuesto, quiero invitarte a ti que estás ahí en cualquier parte, que puedas cerrar sus ojos para que podamos hablar con nuestro Dios. Oremos. Querido Señor Jesús, queremos agradecerte, Padre amado, una vez más, porque estamos aquí reunidos, Señor, para poder estudiar tu santa palabra, para que nosotros podamos entender más y más de tu amor, Señor. Habla con nosotros y que tu Santo Espíritu pueda darnos el discernimiento y el entendimiento en tu palabra. Todo eso te lo suplicamos en tu santo nombre. Amén. Ahora viene Inicia. Vamos a comenzar con la lección número 4 de esta semana, titulada El pecado de tratar bien a alguien. ¿Qué título más extraño? Los cristianos, nosotros categorizamos pecados como severos y malos, pero no tan malos. Como tomar alcohol y fumar son severos, así como los pecados sexuales. Mentir no es tan malo siempre que las mentiras no sean demasiado grandes, y ser orgulloso es algo que hay que trabajar, pero que no es tan malo. Demostrar favoritismo o parcialidad ¿es siquiera un pecado? Todos tenemos nuestras preferencias y puntos de vista. Sin embargo, Satanás fue echado del cielo por ser orgulloso. Y darle un trato preferencial a quienes percibimos como más lindos es igual de dañino y contrario a la fe de Jesús. Esto utiliza un paradigma terrenal de categorización de personas como menores o mayores que otras. En el reino de Dios todos somos comprados por el mismo precio supremo, con la sangre de Cristo.
Ninguna cantidad de dinero, apariencia, comunicación o estatus puede alterar el valor de una persona ni un poquito, ni aumentarlo, ni disminuir. Así que vamos a hablar de esto, del pecado de tratar bien a alguien. Qué extraño. Mati, ¿tiene unos datos de alto impacto? Sí, mira, estos datos de alto impacto son un repaso a el libro y clase de historia de cada uno de ustedes del colegio. Vamos a revisar un poquito lo que sucedía en el antiguo régimen, así que si no lo recuerdan, lo vamos a repasar. Cuando se acaba el imperialismo de Roma, en Roma imperial, sucede que las sociedades cambian y empieza a haber algo que se llama absolutismo monárquico y la sociedad se divide en varios estratos o estamentos y digamos que son tres los esenciales. La monarquía, que es el rey, los nobles, perdón, el clero y después viene el estado llano, ¿ya? Eso yo creo que eso lo han pasado todo en clase, así que tanto impacto no debe ser. Pero digamos que después del régimen antiguo, medioevo, empieza a cambiar un poco con la Revolución Francesa, o se cree que cambia, ¿no? Y se supone que se le da el poder más a las personas, al vulgo, aunque yo tengo una teoría, que nunca cambió el sistema social, sino que siempre se modificó el nombre o el título. Porque antes era imperialista y existía también un rey, también tenía un clero o un sacerdotal, y también existían los nobles y la plebe. Después en el sistema antiguo también pasó lo mismo, en el régimen antiguo, en el imperialismo también sucedió lo mismo, y después de la Revolución Francesa también sucede lo mismo, solo se va cambiando el nombre hasta incluso pasó en la Unión Soviética. Así que de eso trata la lección un poquito hoy día, de la situación sobre los privilegiados. Yo me pregunto, ¿hoy día no pasa lo mismo? ¿Hay una élite privilegiada? ¿Hay una especie de clero también privilegiado a base de esta élite? Y hay un estado llano, de la cual pertenecimos todos nosotros, yo creo, que no deberíamos hacer diferencia. Y vamos a ver un poquito la lección que esto nos llama el Señor, ¿no? Incluso a sobrepasar los estamentos de una sociedad o a derrocar estamentos filosóficos sociológicos, ¿no? Así que esos son los datos de impacto. Ahora viene, escribe. Vamos a leer el texto de esta semana que se encuentra, para que busquen en sus Biblias, en Santiago 2, del 1 al 13. Y dice así: Hermanos míos, tened la fe de nuestro glorioso Señor Jesucristo sin hacer distinción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y ropa lujosa, y también entra un pobre con vestido sucio, y solo atendéis con respeto al que lleva ropa lujosa y le decís: siéntate tú aquí en un buen lugar, y al pobre le decís: quédate allí de pie, o siéntate aquí a mis pies, ¿no hacéis distinción entre vosotros y no venís a ser jueces con malos criterios? Amados hermanos míos, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo, ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos, y no son ellos los que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que ha sido invocado sobre vosotros? Si de verdad cumplís la ley real, conforme a las Escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo, y hacéis el bien. Pero si hacéis distinción de personas, cometéis pecado y sois reprobados por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero ofende en un solo punto, se ha hecho culpable de todo. Porque el que dijo no cometas adulterio, también dijo no cometas homicidio. Y si no cometes adulterio, pero cometes homicidio, te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así actuad, como quienes están a punto de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque habrá juicio sin misericordia contra aquel que no hace misericordia. La misericordia de gloria triunfante sobre el juicio.
La misericordia se gloría triunfante sobre el juicio. Ahí sí. Mateus, ¿te gustaría hacer el primer comentario de esta lección? Por supuesto que sí, Titi. Bueno, ahora Santiago nos abre, ¿cierto? Parece que el segundo capítulo con varios consejos prácticos, ¿no? Él nos llama a tener una fe que está basada en Cristo Jesús, ¿no? Aquí hay dos elementos importantes. El primer elemento es la fe y más abajo dice un poquito de la ley, ¿no? Nosotros ya sabemos que la fe, ella tiene que ir de las manos con las obras, ¿ya? Porque claro, la fe sin obras es muerte. Entonces, ¿qué tipo de obra puedo hacer yo? Nosotros hemos visto, ¿cierto?, al decorrer de esas semanas, que el Señor quiere que nosotros podamos poner nuestra fe en práctica amando a otras personas. Ahora, muchas veces nosotros caemos en un gran error de poder seleccionar, categorizar a las personas en la cual nosotros serviremos. O sea, ¿me conviene amar a esa persona o no? Y eso más que nada es el favoritismo. Durante toda la Biblia, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, deja muy claro un aspecto y una faceta muy importante del carácter de Dios. Es que Dios no hace acepción de personas, ¿ya? Es decir, Dios no ama más a uno y desprecia al otro. No, Dios no hace acepción de personas. Y Dios nos enseña mucho sobre eso. Hay una cosa muy importante porque Santiago empieza a hacer una comparación económica. Él dice que si entra ahí, ¿cierto?, un rico y un pobre, el rico con un anillo de oro, aquí nosotros vamos a dar más preferencia. Y generalmente eso pasa en nuestra iglesia, ¿no? Si nosotros vemos una persona quizás un poquito más pituca, por favor pase aquí, tiene un asiento, siéntese aquí, le damos y le brindamos una mejor recepción. Pero yo me acuerdo que varias veces, por lo menos en Brasil, llegaban algunos borrachos en la iglesia y no llegaban en su mejor estado. Y generalmente la gente no quería recibirlos. O la gente como que los llamaba así como, ya, venga por acá, vamos a llevarle una salita, vamos a orar contigo, pero no les permitía entrar al templo. Entonces, a veces nosotros caemos en ese error de juzgar a las personas quizás por la misma apariencia. Es decir, nuestro juzgamiento es quién merece más el amor que yo tengo para dar, ¿no? Y Santiago, es cierto, aquí en el versículo 5 deja claro que Dios ama a todos. Y nosotros sabemos que especialmente a los vulnerables. Y acá hay una cosa importante, ¿no? Dios siempre ha defendido a las viudas, siempre ha defendido a los huérfanos y siempre ha defendido a aquellos que son pobres, ¿no?, que tienen bajo recurso, ¿ya? Aquellos que son marginados en la sociedad, aquellos que sufren, ¿ah?, y que pasan por algún tipo de injusticia. Dios está ahí como su juez, abogado y defensor en la causa por esas personas. Y el Señor nos invita a amar a esas personas. Pero aquí hay una cosa interesante que yo estaba reflexionando en la semana, que hasta mismo con esas personas que quizás son más vulnerables, nosotros cometemos el error de hacer el favoritismo. Y aquí yo les traigo dos ejemplos. El primer ejemplo es que hubo una ocasión que yo estaba en Brasil con un amigo y él estaba manejando su auto y nosotros paramos en un semáforo, estaba rojo el semáforo, y vino una persona borracha pedir plata diciendo que estaba con hambre. Y cuando esa persona pidió, yo en mi cabeza pensé, esta persona quiere solamente dinero para tomar. Mire el estado de esa persona. O sea, yo le estaba juzgando, una persona vulnerable de calle, y mi amigo dijo, caballero, ¿usted realmente tiene hambre? Sí, ya, entonces espéreme. Y él, en el momento, chiquillos, estacionó el auto, fue al restaurante, le compró un plato de comida, le dio de comer y sentó con él y empezó a conversar. Y yo quedé así, pero que no podía creer en esa situación lo que él había hecho. O sea, fue una cachetada en mi cara la actitud que tuvo mi amigo. O sea, él no hizo una acepción, no le importó lo que esa persona había hecho, si era para tomar o no. Y generalmente nosotros hacemos eso, ¿no? No, esa persona quiere dinero solamente para hacer tal cosa. Y en realidad no es así. Nosotros no debemos mirar a las personas juzgando a ellas solamente por la apariencia. Y es interesante que cuando Santiago empieza a describir eso, chiquillos, él dice que el favoritismo es pecado. Y es pecado y punto, no hay eso, no, pero es solamente un detalle. Y él dice, no, aquel que peca en un punto de la ley, peca en toda la ley.
Es decir, ¿de qué me sirve guardar el sábado, devolver el diezmo, respetar a mi mamá, ser fiel a mi esposa, siendo que yo no estoy amando a mi prójimo? Y a veces, mis queridos amigos, pareciera ser que nosotros también queremos seleccionar uno de los mandamientos para poder guardarlo. Es decir, Dios nos da 10 mandamientos, pero yo voy a decir, no, Señor, ¿sabe qué? Yo quiero guardar solamente 8. Esos otros 2 no es para mí, yo no lo puedo, ¿no? Y a veces, como he leído la tita al inicio, ¿no? Nosotros categorizamos los pecados. Algunos pecados más graves, otros pecados no tan graves. Pero en realidad, chiquillos, Dios nos llama a cumplir una misión especial para poder amar a nuestro prójimo, principalmente aquellos que están en una situación vulnerable. Y es una opción para que nosotros podamos, ¿cierto?, en el momento no juzgar a esas personas y no practicar el favoritismo o la parcialidad. Eso sería Titi. Muchas gracias, Mateos, que asertivo los comentarios. Mati, Bueno, quiero decir 3 cosas, pero antes quiero decir que estoy impresionado. Nunca pensé que iba a tener que traducir a un brasilero, pero su chileno. Cuando dijo pituco, aquí en Chile, la palabra pituco es una forma entre cómica y despectiva para tratar a una persona de alta alcurnia que tiene sus formas de hablar, sus modismos, su forma de relacionarse, así como también otros términos para tratar a una persona que es de clase baja, que también tiene su forma y todo, ¿ya? Eso es pituco. Y quiero decir 3 cosas, ¿ya? Primero, que yo creo fielmente que Santiago está haciendo un comentario a Proverbios, porque hay un proverbio que está en Proverbios 24-23 que dice, esto lo que dice Santiago en estos 13 versículos en una frase. Incluso parte así, por Proverbios 24-23 dice a continuación, hay más dichos de los sabios. No es correcto mostrar favoritismos al emitir juicio. Porque si leemos juntos la primera parte del comentario de Santiago aquí en el capítulo 2, él está hablando de que la fe, o sea, tu fe sea sin juicio. O sea, perdón, sin favoritismo. ¿Por qué? Porque tenemos que actuar sin favoritismo al ayudar, o sea, sin buscar algo a cambio, sin que yo vaya a ayudar para decir, mira, este quizás tiene plata, después me puede aportar en algo, sino que amar al prójimo sin mirar a quién. Eso quiere decir la primera parte. Y la segunda, al final de los versos, habla de la emisión de juicio. Entonces, en el 12 dice, así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Entonces, está como comentando este texto, ¿no? Y bueno, eso es una cosa. Segundo, que me pareció, cuando leí la NTV, en el Rayos por su Palabra, que la recomiendo, que me encanta, o sea, no porque quizás sea la mejor traducción, la nueva traducción viviente, sino porque es muy linda. Me tocaba mucho al leerla, como que era un libro muy bonito. Y en el Nuevo Testamento varias veces se habla de la acepción de personas, y no solo lo menciona Santiago, sino que lo menciona Juan, lo menciona Pedro. Miren, voy a leer un poquito los versos porque son varios. Por ejemplo, en Romanos, de llano, dice en Romanos 11, Dios no muestra favoritismos. ¿Por qué les dije la NTV? Porque la NTV ocupa la palabra en vez de acepción de persona, en vez de, ¿cómo se llama? Bueno, acepción ocupa favoritismo, que creo que es mucho más entendible y sencillo. Hechos 10:34 dice, Dios no muestra favoritismo. Gálatas 2:6 dice, porque Dios no tiene favoritos. Efesios 6:9 dice, Él no tiene favoritos. Colosenses 3:25 dice, porque Dios no tiene favoritos. Primera Timoteo 5:21 dice, sin tomar partido ni mostrar favoritismo por nadie. Santiago también habla de no muestra favoritismo y siempre es sincera, hablando de la fe. Y Primera de Pedro 1:17 dice, recuerden que el Padre Celestial, a quienes ustedes oran, no tiene favoritos. O sea, más que claro y repetido una y otra vez, no existen los favoritos. Yo, después de que aprendí esto, borré una de estas imágenes de Facebook que tenía yo que decía, yo sé que Dios ama a todos, pero yo soy su favorito. Falso, antibíblico. 100% rectificado, Dios no tiene favoritos. Y tercero y último, que lo trataba el folleto, habla de
que no hay diferencia en los pecados. Bueno, sí hay, ¿ya? Quizás lo que quiere explicar Santiago es que si una persona peca en uno, infringe toda la ley. No es como que estoy infringiendo uno, bueno, estoy guardando 9. O sea, el que se equivoca en uno, el que peca en uno, peca en todos, porque pecado es pecado, ¿ya? Pero Juan después, si no me equivoco, en primera de Juan 5, versículo 16, sí, versículo 16, dice que están los pecados de muerte. Y sabemos que en lo profundo se refiere como al pecado en contra del Espíritu Santo, ¿no? A la vida de rechazo. Pero aquí Santiago está hablando específico en la práctica de que nosotros, nuestra fe, no sea, no tenga favoritismos, que eso es como cualquier otro pecado de la ley. Y si cometemos eso, es como infringir cualquier otro mandamiento, ¿ya? Así que, bueno, eso quería aportar, con eso termino, y decir que el favoritismo es pecado tal cual cualquier otro a base del orgullo. Y incluso no me gusta Nietzsche, pero voy a ocupar su cita porque me parece afín al momento. Dice que él dice algo como: si matas a una cucaracha eres un héroe, si matas a una mariposa eres malo, porque la moral tiene criterios estéticos. Muy similar a esto, como que nuestra moral a veces tiene este criterio de favoritismo, bueno, no estético, sino que de favoritismo, donde algo que nos beneficia parece ser más bueno o más bondadoso para los que no beneficia, pero Dios no hacía acepción. Jesús nunca hizo acepción de personas. Si te das cuenta, trata igual a Nicodemo como trató al soldado romano, como trató al extranjero de Israel. Así nosotros deberíamos tratar a todos. Eso. Muchas gracias, Mati. La palabra que me gustó de la lección era, más que favoritismo, selectividad. Así como estructurando un poco el texto, del 1 al 7 hablaba sobre solo la selectividad con personas. Después, del 9 al 8 era como un puente, hacía como la mezcla para iniciar el siguiente tema, que el 10 al 13 hablaba solo de selectividad con la ley. ¿Y por qué es tan importante que no tengamos que juzgar a otros? No es porque no debamos juzgar, sino por nosotros, porque nosotros los seres humanos somos jueces malísimos. O sea, ya nos ha quedado claro, gracias a la historia, todas las veces que hemos juzgado mal. Cada vez que vemos a alguien que juzgó mal en la Biblia, tenemos que pensar que nosotros hubiéramos cometido el mismo error con esa persona. Lo hubiéramos juzgado de la misma manera, porque nuestra justicia no es la justicia de Dios. Otra también sobre seleccionar a las personas es que ver a los demás seres humanos y a Dios como realmente son, con los ojos de la fe, ayuda a preservar a Dios en el trono de nuestro corazón y a mantener una visión correcta de todos los seres humanos en visión de compasión y verdad. Qué distinto es si nosotros miráramos con los ojos de Dios a las personas. Qué distinto es si nosotros, en vez de pensar en lo que nosotros pensamos de él, en lo que Dios piensa de ellos. Qué distinto sería el mundo si todos nos viéramos así, todos nos amaríamos de una manera que es totalmente abnegada. Y con respecto a la selectividad de la ley, bueno, Santiago deja una advertencia contra la obediencia selectiva. Dice, es como que, bueno, a mí me cuesta no ser parcial, pero no siento lujuria, así que no estoy tan mal, ¿cierto? Lo que muchas personas, yo creo que de más hemos pensado. Y permitir que Dios nos transforme en 9 de 10 maneras es lo mismo que no permitir que no nos cambie en absoluto, ¿cierto? Aquí el Mati decía que el que peca en uno finalmente termina pecando en todos. Y para ya terminar eso sobre la selectividad, no le gusta a Dios. Le gusta que tomen con importancia a las personas y que tomen con importancia la ley
que es el amor tanto a Él como a estas personas. Eso. Ahora viene Asimila. En Asimila me gustaría resaltar un poco algunos ejemplos de selectividad, pero de la ley. Ya el primer ejemplo, que yo creo que a todos se nos viene a la mente, es el de Satanás. Que Satanás claramente yo creo que cumplía toda la ley en el cielo, pero pecó de orgulloso. Él quería tomar el lugar de Dios, quería ser su propio Dios, ¿cierto? Y pecó en uno de los pecados más grandes y hasta ahora que ha tenido consecuencias horribles, ¿cierto? El otro ejemplo que se me ocurre, para que igual estén pensando un poco sobre selectividad de la ley, se me ocurrió el joven rico, que cuando dice he guardado la ley, pero no puedo dejar todo por ti. O sea, no lo dice así, pero de alguna manera eso le estaba intentando decir al Señor, como que yo he guardado toda la ley, ¿qué más tengo que hacer? Y después el Señor le dice, sígueme. Y yo le dije, espérame, tengo que hacer unas cositas antes. Hay algo más importante para mí en este momento. Eso es lo que quiso decir. Entonces, cuando le dijo que no era su único Dios, qué fuerte es que... Perdón. Qué fuerte es que haya dejado solamente ese pecado de lado, pero finalmente ocurrió el peor error de su vida, que es dejar ir a Cristo, ¿cierto? No sé si se les ocurrió algún otro. De selectividad, ¿no? Ok. Me gustaría hacer un pequeño comentario. ¿Sí? Me llamó mucho la atención que la lección dice que los estándares del mundo son muy imprecisos y son muy distorsionados, ¿no? Y nosotros somos moldeados según la visión que el mundo no nos sostiene, ¿cierto? Básicamente, con la sociedad que nosotros estamos acostumbrados, tenemos una visión, un panorama, un prisma un poco distorsionado en relación a cómo nosotros juzgamos a las personas. Entonces la lección trataba que nosotros juzgamos por la apariencia, o sea, una cosa que es superficial, pero nosotros somos malos jueces, pero malísimos, ¿no? Porque nosotros no podemos ver lo que está dentro de la persona. Claramente, solamente Dios es quien puede ver y entender el corazón de la persona, y es ahí donde Él va directamente a lo profundo de la esencia. Me llamó la atención porque tú decías algo similar de lo que voy a decir ahora, pero nosotros tenemos que ver a los demás con los ojos de Cristo Jesús. Y yo creo que no hay mayor ejemplo, ¿cierto? Al ver la historia de Cristo, cómo Él anduvo, cómo Él amó, cómo Él trató a esas personas que eran vulnerables, con esas personas, ¿cierto?, que estaban marginadas y no necesariamente eran pobres, no necesariamente, sino que eran personas, ¿cierto?, que eran quizás un poco más rechazadas por la sociedad, pero él andaba con viudas, con prostitutas, él andaba también con personas de un alto rango, aunque era rechazado por la sociedad, pero él estaba ahí con esa persona. Cristo Jesús nunca hizo favoritismo ni tampoco la parcialidad. Entonces aquí también queda un gran ejemplo para nosotros de Cristo. Y es súper loco como todo se conecta, la ley y lo que nosotros tenemos que mostrar amor hacia las otras personas, tienen una conexión. El folleto dice, mientras que son libres de la esclavitud de la ley, Dios llama a sus hijos a usar la ley de la libertad como una oportunidad de revelar su carácter, el de un amor incalculable. Ahora viene Dialoga. Como trajimos hoy día un experto, que me han parecido muy acertados sus comentarios, vamos a hacerle una pregunta. Ya. Me gustaría que nos pudiera compartir, Matthews, una experiencia en la cual lo hayan tratado injustamente y quizás qué aprendió de esta experiencia.
Bien, amigo. En una cierta ocasión, yo estaba trabajando en un restaurante y ahí estaba yo, bueno, yo hablaba un poquito más de español que mi compañera, pero ella casi no hablaba nada, entonces era bien complicado para que yo pudiera trabajar. En ese restaurante un día nosotros estábamos sirviendo el almuerzo, las personas estaban rellenas en el restaurante, con mucha gente, mucha gente. Y nosotros siempre tuvimos un buen trato con la gente, una buena amistad. La mayoría de las veces las mismas personas iban a almorzar, entonces ya era un ambiente ameno, que se conocía a la gente. Y de repente se siente una pareja aparentemente amable y al ver nosotros, en el momento el caballero como que cambia así su mirada, empieza a mirar un poquito despectivo. Y claro, nosotros sin ningún problema lo atendimos, etcétera. Pero como era el almuerzo y estaba muy movido, el caballero empieza a quedar molesto, muy molesto. Y empieza a tratar mal, empieza a reclamar, empieza a hacer comentarios un poco pesados. Y con mi compañera, como ella no hablaba mucho el español, le tocó justamente servir los platos ahí. Y le sirvió el plato de entrada, después sacó y llevó el plato principal. Y el caballero se molestó tanto que explotó y empezó a gritar entre medio del restaurante. Empezaron a decir que lo querían echar del restaurante y que nosotros no hacíamos bien la cosa y que en realidad él no estaba entendiendo el trabajo que nosotros estábamos desarrollando, ¿no? Entonces yo sentí que realmente tuvimos un trato un poco injusto, quizás probablemente por nuestra apariencia o quizás por lo que nosotros estábamos haciendo por nuestro cargo. Y él me dice que quería hablar con el gerente del restaurante. Y él hizo justamente para poder dañar a nosotros. O sea, y su esposa decía, no, por favor no haga eso, tú sabes que no es necesario perjudicar a esos muchachos. Y él dijo, no, yo voy a hacer, quiero perjudicarlos para que puedan aprender. Y yo le dije, ok, señor, no hay problema, si usted quiere yo le llamo. Entonces fui a buscar al gerente, le expliqué la historia y el gerente vino. Y claro, el caballero que vino ya era un poco más encachado, por así decirlo, ¿no? Un poco más bonito, estaba un poco más vestido, así que tuvo un otro trato, como que el caballero cambió totalmente, ¿no? Y en el momento él empezó a conversar y dijo, mire, aquí usted no puede tratar así a la gente. Usted no puede tratar de manera injusta, ni tampoco por su apariencia, porque quizás no habla bien el idioma. Así que por favor yo le pido que se retire de mi restaurante. Y el caballero quedó así. ¿En serio? Él dijo, sí, por favor. Le pedimos que usted pueda salir. Porque no es justo lo que usted está haciendo. Y como que todos del restaurante empezaron a mirar así. Y como que quedaron contentos con la actitud. ¿Cuál es la gran lección, chiquillos, que yo saqué de todo eso? Fue algo que impactó mucho mi vida. Y impactó mucho la vida de mi compañera. De hecho, ella lloró mucho en ese día. Es que nosotros no tenemos que juzgar a la persona ni por cómo ella es, ni por cómo ella camina, cómo ella anda, cómo ella se viste o por lo que ella hace. A veces nosotros también cometemos el favoritismo, quizás hasta mismo en el cargo en la cual la persona trabaja. Y yo aprendí en ese día que nosotros tenemos que ser amables. Nosotros tenemos que entender a las personas, ser flexibles, mostrar el amor también. Así que son lecciones que quedan para la vida, chiquillos. Son cosas que nosotros podemos hoy tomar la decisión de poder ayudar a esa gente, aún en medio de alguna dificultad, o quizás que esa persona no tenga una destreza, una habilidad para hacer algo, que nosotros realmente podamos ayudar y no juzgar a esa gente. Eso sería Matías. Oye, qué buena historia te mandaste, querido Matías. Al principio estaba diciendo, ¡ay, qué historia más mala está contando el Matías! Y después dije, ¡qué historia más buena! ¡Qué buen plot twist se mandó! Y qué bonita acción. O sea, hay veces que uno dice, no, es que no hay que hacer sentir mal a los demás, pero igual tuvo que infligir en ser justo y decirle, bueno, se tiene que ir, o sea, hacer sentir mal a los que estaban haciendo sentir mal, ¿no? Pero qué bonita lección. Y bueno, no seamos esas personas, menos nosotros que se supone que amamos a Jesús, y no seamos esas personas, evitemos. Y no puedo decir tampoco que triste que aún quedan así personas en el mundo, porque siempre lo van a ver, incluso algunas veces podemos caer nosotros en eso, pero como dice Santiago, no pequemos en eso, ¿no? Busquemos la misericordia, es la que gana. En el juicio, dice, la misericordia es la que gana.
Testimonios para la Iglesia dice, el apóstol Judas dice, recibid a los unos en piedad, discerniendo. Este discernimiento no debe ejercerse en espíritu de favoritismo. No debe apoyarse al espíritu que implica, si me favorece, lo favoreceré también. Esta es una política mundana y profana que desagrada a Dios, induce a hacer favores y rendir admiración por causa de la ganancia. Manifiesta parcialidad hacia algunos con la expectativa de obtener ventajas por su medio. Nos induce a tratar de obtener su buena voluntad por la indulgencia, a fin de que seamos tenidos en mayor estima que otros tan dignos como nosotros. Es difícil para uno mismo ver sus propios errores, pero cada uno debe darse cuenta de cuán cruel es el espíritu de envidia y rivalidad, desconfianza, censura y disensión. Qué buena frase te mandaste, Cecilia. Estamos terminando y bueno, siempre al final de todo igual la justicia va a primar, la justicia es la que va a ganar y hay veces que hay que tener paciencia y como dice Éxodo, Dios a Moisés, he escuchado sus quejas. Así que nunca olviden que Dios está ahí pendiente de la injusticia que si usted está viendo alguna, el Señor escucha su queja. Y no seamos de esas personas, ¿no? Siempre que han escuchado esta frase cuando dicen, ¿tú sabes quién soy? ¿Sabes de quién soy hijo? Ay, qué horrible cuando una persona habla así. Uy, la otra vez vi un video chistoso, naquera, entre paréntesis, que era un policía gringo y el niño le decía, ¿usted sabe quién es mi papá? Y el gringo así súper rápido le contesta, le dice, no, ¿por qué? ¿Tu mamá no te dijo? Muy bueno. Emotional damage. Bueno, estamos finalizando. Espero que no se queden con eso, que se queden con todo lo otro que estudiamos. Estuvo muy buena la lección. Estuvo muy buena. Le agradezco a Matthews, como la semana pasada, que compartió con nosotros. La Titi. Matthews, muchas gracias por compartir con nosotros. Puedes decir una última palabra a la gente que te escucha, a tus fans. Bueno, agradecer, Mati, Titi, por el cariño, por la invitación. Y animar, chiquillos, que nosotros podamos permitir que el Señor transforme nuestra vida, nuestra manera de actuar en el día a día, que esa lección sea de gran provecho para nosotros en nuestra vida ahora y ya. No para un futuro, pero ahora. Permita que el Señor cada día renueve sus vidas de manera personal para poder impactar la vida de otras personas. Muy bien, muchas gracias, Matthews. Bien, ya estamos finalizando. Les recordamos que todos nuestros materiales están en Ministerio de Joven Unión Chilena, en Instagram, en YouTube y también en Spotify. También pueden encontrar Espacio Podcast en su código QR que está en su folleto. Muchos materiales más como los resúmenes que hacen en PDF, como Inverse que se publica cada semana. Y vamos a hacer, bueno, en Santiago por ahora me gustaría que lo hicieran en sus países igual, concursos de lettering, para que podamos avanzar con el lettering. Y le vamos a preguntar a la Titi cuál es el nombre de la lección de esta próxima semana. Hoy los nombres, puro clickbait, ¿eh? ¿Cómo va a ser el próximo nombre? El siguiente nombre dice así: somos justificados por las obras. Oh, les dije, puro clickbait. Oye, de todas formas, justo yo creo que esa sección es quizás la más controversial de Santiago, así que nos toca esta próxima semana. Bien, que el Señor les bendiga. Recuerden estudiar su folleto cada día, cada semana, comentar en su espacio joven y pasarlo bien. Que el Señor les bendiga. Gracias, Mateus, por acompañarnos. Gracias, Titi. Nos escuchamos en un nuevo espacio podcast. Chao. Chao, chao.